Hola, bienvenidos a este curso de Introducción al Ministerio. Yo soy Esteban Austin y seré el profesor para este curso y también tendremos algunos profesores invitados para participar. Si ustedes miran el título del curso, quizás se preguntan ¿y de qué se trata un curso con un título tan amplio? Realmente es la verdad, es un tema muy amplio porque se trata de cómo podemos obrar eficazmente en el ministerio de la iglesia. Este curso no es solamente para ministros tiempo completo o ministros vocacionales, es para todos los que quieren obrar eficazmente en el reino de Dios. Todos podemos usar nuestros talentos, nuestra experiencia, nuestro trasfondo para poder avanzar el reino de Dios en este mundo. Así que me gustaría comenzar compartiendo un poco de mi trasfondo para que sepan más o menos en qué he trabajado y por qué estoy compartiendo algunas de estas cosas en el curso. Nací en Texas, en los Estados Unidos. En la iglesia prácticamente mis bisabuelos, abuelos, padres y por supuesto mi familia eran cristianos. Me imagino que si nací un día martes, el domingo siguiente estaba en la iglesia en brazos de mi mamá, ¿no? Así que he estado en la iglesia toda mi vida. Tengo 52 años. A los 13 años me bauticé, así que tengo casi 40 años en la fe. Y fui a una escuela cristiana la mayoría de mis estudios. Fui a una universidad cristiana, recibí mis títulos de licenciatura, maestría y doctorado de una universidad cristiana también. Así que tengo un trasfondo de mucha bendición de poder ver a muchas personas cristianas de todo tipo en el ambiente en que estaba. También cuando me recibí de licenciado al principio, yo fui y enseñé 3 años la Biblia en una escuela cristiana en la misma ciudad. Eso trabajaba con jóvenes de 12 a 18 años por 3 años. Después de eso terminé mis estudios de maestría y Lynette y yo, mi esposa Lynette, fuimos a Buenos Aires, Argentina, y trabajamos 7 años en Buenos Aires con la iglesia como misioneros tiempo completo. Y aprendimos mucho, por supuesto, ahí. Volvimos de Buenos Aires y fuimos a la ciudad de Houston y trabajé 10 años en esa ciudad. Los primeros 7 años estaba en una iglesia en el interior de Houston. Trabajábamos con muchos marginados, prostitutas, gente que vivía en la calle, drogadictos, miembros de pandillas, o sea, toda clase de personas. Y la verdad es que no había visto tanto de ese lado de la vida. Me hizo mucho bien. Yo servía como el ministro bilingüe, tipo puente entre las varias partes de la iglesia, que era más o menos 2 tercios habla inglés y 1 tercio habla hispana. También había un grupo en esa iglesia, más o menos 150 hispanos, 150 anglos y 150 morenos o negros, ¿sí? Entonces servía para ayudarles a entenderse, a traducir algo del idioma y cultura de vez en cuando, y otra vez aprendí muchísimo. Estando en ese lugar, vi la importancia de tener más líderes entrenados para plantar y nutrir más iglesias hispanas, y de ahí nació la idea de empezar este instituto, el Instituto Bíblico Internacional de Texas, y he estado trabajando tiempo completo en este instituto desde el año 2005. Así que cuando grabo esta clase llevo un poco más de 9 años tiempo completo en esto. Muy bendecido otra vez aprendiendo de otras facetas de lo que es obrar en el reino de Dios. Actualmente llevo como casi 31 años de casado. Tengo 2 hijos, un hijo y una hija ya grandes, mi hija ya casada. Soy anciano de la iglesia donde sirvo aquí en Abilene, Texas.
y trabajo algo en la universidad también cercana, enseñando un curso de la Biblia a como 90 universitarios. Todo esto para decir que Dios me ha bendecido con una variedad de experiencias de ministerio, ¿sí? Tiempo completo o no, estando en el ambiente de una escuela o quizás una universidad o este instituto o una iglesia, ya en otras culturas o en esta cultura donde nací, muchas experiencias diferentes. Y he tratado de aprender de todo. Quizás estarán pensando, bueno, pero ¿qué pasa con Esteban que está jactándose de sus experiencias? No, lo comparto también porque en cada área y cada lugar donde he ido, también he cometido errores, ¿sí? Como somos humanos, nadie es perfecto, no lo sé todo para nada, entonces cada ambiente también servía para aprender, pero a veces uno aprende equivocándose, ¿sí? O cometiendo errores. Entonces, en este curso, quiero tratar de compartir algo de experiencia positiva, cosas que hemos aprendido que funcionan bien en una iglesia, con hermanos, en una escuela, y también cosas que no hemos hecho bien, ¿sí? Errores que debemos corregir, ¿sí? Y mi deseo es que aprendan de ambas cosas para aplicar lo bueno y evitar lo negativo que tuvimos en nuestros ministerios. Bueno, comparto un poco más las metas y los formatos de este curso. Avanzando aquí con el extracto del curso, ahí tienen mi información de contacto. Si quieren escribirme personalmente, este correo aquí es el que más miro actualmente. Después tenemos el curso mismo de Introducción al Ministerio. La descripción básica de esto es que vamos a explorar las perspectivas bíblicas sobre la obra del ministerio, enfocando especialmente en los ministerios de Cristo y de Pablo. Ahí siempre queremos empezar con la Biblia, con Cristo, con Pablo, y ahí procedemos, ¿sí? Vamos a tratar varios temas que afectan la vida y las decisiones diarias del ministerio. Algunos objetivos del curso incluyen que los alumnos, ustedes que están mirando estos videos, podrán entender y aplicar los principios y métodos que usó Cristo en su ministerio. Mi opinión muy fuerte, muy decidida, es que Cristo es el corazón de todo lo que estamos haciendo, ¿sí? Y si no lo es, debería serlo, porque toda la Biblia apunta hacia Cristo. Me acuerdo de Juan capítulo 5, cuando Cristo peleaba con los fariseos. Y él les decía algo muy llamativo. Él decía, ustedes escudriñan las escrituras porque piensan que en ellas tienen la vida. Estas son las mismas escrituras que hablan de mí, pero ustedes rehúsan venir a mí para tener la vida. Y a veces, quizás en la iglesia, hemos cometido el mismo error de enfocarnos más en la Biblia que en la persona a quien la Biblia apunta, ¿sí? El Antiguo Testamento, las profecías, la ley, todo apuntaba hacia Cristo. Y cuando llegaba, Cristo era el centro de esas historias del Evangelio. Y después de su muerte y su resurrección, las cartas de Pablo, los evangelios escritos después, Lucas, Pedro, Juan, todos escribían mirando hacia atrás, hacia Cristo, ¿sí? Entonces, si Cristo no es el centro de todo lo que hacemos, algo anda mal, ¿sí? Debemos comenzar siempre con Él. Entonces, vamos a tratar de enfocarnos en el primero y después con otras ideas o personas que nos ayudan. Y por supuesto, la Biblia es una herramienta importantísima para entender quién era Cristo y quién es hoy en día, y las demás cosas de la iglesia o la vida cristiana. Número 2, el alumno podrá entender y aplicar los principios y métodos que usó Pablo en su ministerio. Como vemos mucho de él y tenemos muchas cartas de él, naturalmente hay mucho que podemos sacar de su ministerio como patrón o como ejemplo en nuestros ministerios. No queremos hacer un ídolo de Pablo
y creer más Pablo que Cristo, ¿sí? Que a veces quizás vemos en las iglesias, pero Pablo es bien importante, es admirable en su compromiso y queremos estudiarlo con cuidado para aprender de él. Número 3. El alumno estudiará otros desafíos conectados con el ministerio hoy en día y cómo responder a ellos, ¿sí? Y esto es algo que es beneficioso. Ustedes tienen sus trasfondos en sus iglesias, sus vidas, tienen experiencias que yo no he tenido, tienen conocimiento y dones que yo no tengo, así que vamos a aprovechar eso también. Me imagino que veremos que muchos de los desafíos que ustedes han vivido otras personas también. Entonces podemos estudiar esos juntos sabiendo que no estamos solos, no somos únicos en algunos desafíos o problemas que estamos pasando. Número 4. El alumno aprenderá algunos métodos para organizarse, para trabajar eficazmente en la obra, consigo mismo y con los demás. Esto tiene que ver con disciplinas personales del ministro, del cristiano, del líder, o tiene que ver con métodos o formatos para organizar la iglesia misma, ¿sí? Otra vez, no queremos hacer ídolos aquí tampoco. Ningún método tiene la solución perfecta. Ninguna persona, ningún paradigma es la solución perfecta. ¿Por qué? Porque somos diferentes, los tiempos cambian, las culturas cambian. Algo que funciona en una iglesia quizás no funciona en otra iglesia de la misma ciudad en el mismo tiempo. Entonces queremos aprovechar lo bueno de los métodos que existen, pero reconocer que el éxito, el secreto no está en un método, ni un programa, ni un libro, ¿sí? Sino en Dios y Cristo trabajando en la iglesia, ¿sí? Si podemos estar seguros que Dios y Cristo están trabajando en la iglesia, pues estamos bien. Los libros quizás ayudan, pero no reemplazan a la obra de Cristo y Dios en la iglesia. Vamos a referirnos a varios textos. Por supuesto, la Biblia es el texto principal, tiene los principios y la información más importante para nosotros, y otros recursos vamos a mirar de vez en cuando, pero no son requeridos para poder estudiar. Los menciono aquí por si acaso quieran mirar lo que tienen, porque pueden servir, y de estos van a haber otros vínculos donde pueden aprender más. Seguramente las librerías cristianas donde viven, seguramente el Internet puede proveer recursos. Solo digo una advertencia que obviamente en el Internet o en las librerías no todo es de la misma calidad. Hay sitios del Internet que son excelentes, ¿sí? Muy sólidos, y hay sitios básicamente que son charlatanes, son mentirosos, están estafando o están siendo tan ignorantes y tan cerrados que no queremos realmente tomar nada de esos medios. Entonces hay que discernir, como dice la palabra, discernir, y Dios nos guiará a buenos recursos. Entonces estos que menciono aquí, con que no quieres ir a la iglesia simple, desarrollo natural de la iglesia, una iglesia con propósito, y el recurso de Logos, la biblioteca electrónica de Logos, muy útiles todos. Si pueden conseguirlos, son excelentes, ¿sí? Si no, bueno, por eso decía que Dios y Cristo son lo más importante. Ellos saben exactamente lo que quieren hacer en tu vida y en la vida de tu iglesia, ¿sí? Muy importante eso. Bueno, el formato, el contenido de este curso, principalmente por este medio obviamente habrá mucha lectura y discurso, pero también habrá tareas para implementar lo que estudiamos, algunas tareas que haremos sobre la marcha en la clase y otras fuera de clase. Tendremos varias visitas enseñando a maestros, ancianos, ministros, misioneros, expertos en sus campos de estudio o de práctica. Ellos nos van a ayudar más, porque una cosa que quiero destacar en este curso es que nadie lo sabe todo, ¿sí? Por eso quería traer a otros para darles una experiencia más rica en cuanto al aprendizaje.
También veremos casos prácticos que ocurren en el ministerio y consideraremos cómo mejor responder a esos casos. Tendrán que hacer un caso más formalmente como tarea, y vamos a hablar de eso después, y espero que ustedes tomen varios casos de sus iglesias y que los hablen entre sí, los que están mirando, si es en un grupo de una iglesia que pasa en algunos lugares, o quizás si están mirando esto solo, que vayan y busquen a personas para charlar de varios casos, para aprender más de otros. Las tareas que vamos a pedir de este curso. Número 1, después de cada clase va a haber un examen pequeño. No son largos, no son complicados, pero es importante prestar atención y tomar apuntes, ¿sí? Algo de apuntes vamos a proveer, pero querrán tomar sus propios apuntes también para aplicarlo bien en su ambiente. Número 2, preparar y traer un caso especial, o sea, un problema que ha encontrado en el ministerio, el cual le ha costado saber cómo solucionar sabia y bíblicamente, ¿sí? Y debe ser un resumen de no más de 4 páginas que van a incluir lo siguiente. Primero, como yo no los conozco, necesito un breve trasfondo de su iglesia, quizás un párrafo largo, no más. Qué tipo de iglesia es, dónde están, algo de cómo se fundó, algo de quienes forman parte de la iglesia, quizás los ministerios importantes o exitosos así. Si hay algo inusual de su iglesia que debo saber, pues entonces incluyan eso. La segunda parte es una descripción de la situación, descripción breve de la situación en que ocurre el problema, para darnos un contexto ministerial del problema para saber cómo responder. Después hay que mencionar cualquier factor especial que complicaba el problema. A veces un problema que no es tan grave en una iglesia puede ser más grave por los factores que complican eso. Y después hay que incluir consultas con otros. Y la idea aquí es que todos tenemos casos que son difíciles, ¿sí? Y a veces tratamos de resolverlos totalmente solos. Y no es la idea de este curso. Queremos depender de otros también y su conocimiento. Por eso Cristo dice y Pablo dicen que la iglesia es un cuerpo, ¿sí? Todos bajo la cabeza que es Cristo, dependiendo uno del otro. Bueno, así es en esto. Entonces, necesitan ir a buscar por lo menos 2 amigos o hermanos de la iglesia y compartir con ellos la descripción del problema o el caso que ustedes tenían. Y no hay que decirles al principio lo que ustedes hicieron para resolver el caso. Y de hecho, tal vez es un caso tan actualizado que no han hecho la solución final todavía. Todavía está abierto el caso. Puede ser. Y necesitan buscar la opinión de cómo ellos manejarían la situación, cómo responderían y qué principios bíblicos usarían para poder resolver la situación. ¿Ok? Entonces, y después ustedes agregarán su solución que ustedes al final hicieron. O si no lo han hecho todavía, la solución que piensan aplicar para resolver el problema. Por supuesto, aquí necesitan mostrarme que su solución se basa en principios y citas bíblicas, ¿sí? No quiero solamente una idea buena que salió, quiero que se base en la Biblia siempre, ¿no? Y que oren, que busquen la guía de Dios, porque todo eso es parte de responder de forma cristiana cuando hay problemas en la iglesia. Si usaron también herramientas o algún proceso especial en resolver este caso, pues hay que describir eso también, porque a veces son útiles las herramientas y pueden ayudar a otros a utilizarlas también. Y al final, si había alguna reacción a la solución. ¿Qué pasó cuando intentaron implementar esa solución? ¿Ok? Ahora, parece ser más complicado de lo que realmente es, ¿sí?
Básicamente los elementos especiales de esta tarea son que me describen el problema en su contexto y me dicen lo que otros y ustedes hicieron para resolverlo, ¿sí? Y hay que dar la base bíblica. Les doy un ejemplo de esto para que sea un poco más claro. Cuando yo trabajaba en Buenos Aires, en la iglesia en el centro, éramos una iglesia de más o menos 100 personas. Y un factor especial en esa iglesia es que había como 20 de los 100 eran misioneros, familias, chicos, 20 personas más o menos. Y los otros 80 eran argentinos o tal vez algunos que habían venido de otros países y ahora eran parte de esa iglesia. Entonces, 80 argentinos y 20 de los Estados Unidos es un porcentaje bastante grande, ¿sí? Entonces, eso complicaba algunas cosas en la iglesia y es parte quizás de este caso que les voy a decir. Bueno, la iglesia tenía como más o menos 10 años de estar establecida y realmente había otras iglesias en las afueras de Buenos Aires que interactuaban con la nuestra, ¿sí? Todos se conocían bastante bien. Bueno, una costumbre de la iglesia era tener un almuerzo cada mes con todos después de una reunión dominical. Algo para hermandad, para conocernos mejor, compartir tiempo y comida, pasarlo bien, para edificarnos, ¿sí? Y una vez en esto, cuando estábamos estableciendo esta costumbre, algunos trajeron botellas de vino para el almuerzo y las pusieron sobre la mesa, porque en Argentina es muy común que muchos tomen vino con las cenas o con los almuerzos, no toman en exceso normalmente, lo toman como algo normal, ¿sí? Entonces, los miembros, ni pensando en algunos efectos que podría tener, trajeron botellas de vino y las pusieron sobre la mesa. Y tuvimos el almuerzo ese mes y el mes siguiente, y en eso empezamos a escuchar algo de descontento. Y cuando preguntábamos, los líderes de la iglesia, ¿pero qué está pasando? Dice, bueno, algunos miembros están un poco molestos porque creen que no debe haber vino en las comidas de la iglesia. Dice, bueno, es común aquí en Argentina, ¿por qué? Dice, bueno, porque hay algunos que creen que la Biblia dice que no es bíblico tomar para un cristiano. Y otros piensan que es porque hay familias que tienen problemas con el alcoholismo. Quizás cristianos que vienen ahí que antes tomaban mucho y ahora están tratando de evitarlo. Y si ven las botellas en la mesa, será tentación para ellos y les haremos tropezar, ¿sí? Entonces es un problema. Es posible no tener vino. Entonces lo escuchamos y lo pensamos y otros escuchando esa conversación decían, pero ¿cómo puede ser? Esto es Argentina, es que no hay nada malo en eso, es costumbre ya. Y si uno sabe tomar, no es ninguna tentación. Y la Biblia dice también que uno puede tomar vino. Y entonces, ¿por qué hay que limitar a todos? Simplemente porque algunos tienen un problema. Y estaban también un poco molestos con la idea de perder la libertad de traer vino a los almuerzos. Entonces, aunque no era una cosa muy grave, igual era algo importante tratar. Entonces, ahí decidimos poner una reunión para hablar del problema. Ok, lo que he dicho hasta ahora, esto es todo verdadero, sí, un caso que realmente pasó. Lo que he dicho hasta ahora es lo que pondrían en la primera parte de sus casos para esta tarea, ¿sí? Descripción de la iglesia, del trasfondo, del problema, un factor especial. Ya les conté todo eso. Lo que no saben todavía es lo que dijeron los demás como sus soluciones y cómo resolvimos el problema al final, ¿ok? Entonces, ustedes llegan a este punto en su tarea y en este momento van y buscan a por lo menos 2 personas más, y puede haber más si desean, y les dicen el caso y ustedes escuchan lo que ellos dicen, con principios bíblicos, ideas, herramientas, etc. ¿Ok?
Entonces, vuelven con eso, agregan su parte, su solución, sus ideas bíblicas, y después díganme lo que hicieron al final para resolver el caso. ¿Ok? Ahora, siguiendo adelante con este ejemplo, ¿ok? Hasta ahí también fuimos y buscamos sabiduría de otros. Y lo primero que hicimos en esa reunión es que compartimos lo que la Biblia enseñaba a favor de y en contra del alcohol, ¿sí? Porque no pudimos decir bíblicamente que la Biblia lo prohíbe totalmente, porque no lo hace. Tampoco pudimos decir que no importaba, que pueden tomar lo que quieran, cuando quieran, la cantidad que quieran, porque tampoco dice eso la Biblia, ¿no? Entonces compartimos lo que decía la Biblia como introducción para aclarar ese punto, para que no hubiera información falsa acerca de la enseñanza bíblica, ¿sí? Y después, básicamente escuchamos y pedimos que los que tenían el problema al principio, que hablaran del por qué tenían el problema con los demás, ¿sí? Y lo hicieron, y muy bien, muy elocuentes. Compartieron, lloraron un poquito, contaban historias de amigos y familiares que luchaban con el alcohol y cómo había destruido su vida, y básicamente terminaban rogando que los otros hermanos tomaran en cuenta a estos que luchaban con ellos. Y ellos decían que Romanos 14 habla del principio de no hacer tropezar al hermano, que hay cosas que quizás podemos hacer bíblicamente, pero que si va a hacer tropezar a un hermano, pues no queremos hacerlo, ¿sí? No queremos satisfacer un deseo nuestro, aunque sea bueno o bíblico, si va a hacer tropezar un hermano, por quien Cristo murió. Entonces eso fue su principio bíblico para pedirlo. Y los demás escucharon, respondieron, bueno, entendemos eso mejor ya. Claro que nosotros creemos que si uno aprende a tomar bien, que no guiará a la borrachera, no guiará a problemas, peleas. Si uno se cuida en cómo se hace, dónde se hace, tampoco dañará la influencia. Pero entendemos que estos hermanos y estas familias podrían tener problemas con esto. Y no queremos que ellos lleguen a la iglesia y que piensen ellos que la iglesia misma está haciendo tropezar a sus familiares, a sus amigos. Entonces ellos mismos, entre sí, decidieron decir, bueno, no vamos a tenerlo en las comidas de la iglesia, ¿sí? Porque queremos mostrar amor y que sea un lugar seguro para los que quieren venir a esos almuerzos de la iglesia. Entonces dijeron, no vamos a tenerlo ahí para nada y lo pasaremos bien, jugo, Coca-Cola, lo que fuera, agua, pero no vino. Y también vamos a decir que no vamos a prohibir que nadie en ningún momento pueda tomar vino, porque eso tampoco es lo que dice la Biblia. No vamos pues a juzgar o condenar a algún hermano si es que está en casa con su familia o a solas en un restaurante tomando vino de forma apropiada o bíblica. Tampoco vamos a condenarle o a juzgarle, ¿sí? Entonces ambos lados se escucharon, se entendieron y pudieron llegar a ese acuerdo. Y lo que me gustó más que nada de eso es que no solamente no salió de nosotros la decisión, sino que salió de ellos y ellos querían implementarlo, ¿sí? Y aprendieron que trabajando juntos pueden llegar a un acuerdo bíblico que realmente ayuda, que beneficia a la iglesia, ¿sí? Bueno, ese es un caso, quizás hablando más largo de lo que sería escrito, ¿no? Eso es lo que quiero de cada uno de ustedes, ¿no? Un caso así, con descripción, con ideas de otros, con bases bíblicas y la solución, ¿sí? Esa es la tarea. Bueno, y esa tarea se entrega después de clase número 9, así que hay un poco de tiempo para hacerlo.
Después, la otra tarea grande de este curso es escribir una tesis de 5 páginas con el tema La visión de Dios para mi ministerio. La idea de todo esto primero es reconocer cómo Dios está obrando en nosotros y los ministerios. 2, usar la información para orientarnos en los planes para el ministerio y no solo estar ocupados, ¿sí? Porque hay una diferencia entre estar ocupados y lograr algo positivo en el ministerio. Y número 3, mantenernos alertos para reconocer y usar recursos que tengan que ver con nuestros ministerios futuros, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que espero de esto? Se entrega casi al final de la clase. Primero, digamos, quizás 1 o 2 páginas, hay que evaluar las experiencias personales que les han traído a este punto, ¿ok? Y quizás con esto, para ilustrar, van a contarme brevemente 2 o 3 experiencias significativas que les formaron espiritualmente, ¿sí? Que han determinado la dirección en la cual han ido llegando a la iglesia. Por ejemplo, pueden contar de un ser querido, un padre, un amigo, un ministro que les ha impactado. Pueden contar una experiencia personal, quizás una tragedia en la vida que les llevó más cerca de Dios. Pero la idea es contarme un poco de su trasfondo, algo significativo que describe por qué un poco están en la iglesia y por qué son quienes son hoy, ¿sí? La segunda parte de esto, evaluar el conocimiento que tienen acerca de la iglesia y el ministerio, ¿sí? Entonces, en esto, quiero que me den por lo menos 3 principios claves que ustedes piensan que son importantes para su ministerio futuro. Por ejemplo, si yo tuviera que hacer esto, yo diría que un principio importante para mí en el pasado y en el futuro es basar todo en la palabra de Dios. Y con eso quiero decir en Dios y en Cristo también, ¿sí? Si es solamente mi idea, mi experiencia, mi opinión, eso no es suficiente. Necesito basar mi ministerio en principios bíblicos. Segundo, yo diría algo como que para mí el perdón y la reconciliación han sido herramientas importantes en mi ministerio, porque logran resolver problemas que parecían ser algo que iba a estancar la iglesia, que restablece así las relaciones personales, eso es importantísimo, y es algo que nos hace más como Dios, hijos de paz, ¿sí? Que vamos a ver a Dios. Otro principio clave que podría mencionar para mí sería la importancia de capacitar a otras personas para trabajar en la iglesia y en el ministerio. Que yo no puedo hacerlo solo todo y no quiero hacerlo solo todo. Yo quiero que otros también participen. Para eso yo tengo que organizarme y buscar a otros para entrenar y trabajar con ellos, ¿sí? Yo no lo puedo hacer todo solo. Esos serían 3 principios claves para mí mirando mi ministerio futuro. Y me imagino que hay muchas cosas más que pueden agregar ustedes, ¿ok? La tercera parte aquí, evaluar los dones que el Espíritu Santo les ha dado. Y hay que destacar aquí por lo menos 2 dones que pueden utilizar en su ministerio o que están utilizando. Pueden ser dones como enseñanza, servicio, cocinar, ser hospitalario. O sea, hay muchísimos dones, pero hay que dar 2 dones en particular que son importantes para sus ministerios donde están. La cuarta parte es presentar por lo menos 4 principios usados por Cristo y Pablo en sus ministerios. Aquí es donde pedimos que tomen de la primera parte de este curso, donde vamos a hablar de los ministerios de Cristo y Pablo, que tomen principios de ellos y que digan, esto realmente me parecía ser muy importante en sus ministerios
y quiero aplicarlo en mi ministerio también. Y esto es cómo pienso aplicarlo. Y así me describen cómo van a implementar un principio de Cristo en su ministerio. ¿Ok? Muy bien. Y la quinta parte aquí es orar para que Dios le ayude a ver cómo todo esto se puede asimilar y funcionar en su ministerio futuro. ¿Sí? Porque a veces tenemos mucha información, pero no hemos resuelto cómo todo encaja, ¿sí? Cómo vamos a organizar todo esto en un ministerio coherente que puede seguir adelante, ¿sí? Entonces, resumiendo, me dicen algo de su trasfondo, algo de principios importantes para ustedes en su ministerio, algo de sus dones que van a usar y algo de principios de Cristo y Pablo que pueden ser útiles en sus iglesias. Y después, por supuesto, van a tomar un examen final y básicamente será una forma en que puedan ver si asimilaron los principios importantes de este curso. Bueno, ven aquí los porcentajes de las notas en este curso. Los exámenes cortos después de cada video, 20%. Los casos especiales también 20%. La tesis es la mayor parte de la nota, 40%. Y el examen final también 20%. ¿Sí? Entonces, esto es el curso que vamos a presentar. Brevemente, quiero ponerles aquí también, y este extracto está en la página de este curso. Este es el horario de videos que tendrán y quienes van a estar trabajando. Y ven ahí en el curso que empezaremos con Cristo y Pablo, sus ministerios. Después vamos a intercalar varios maestros invitados con temas especiales, como Timothy Archer, Jonathan Hannigan, Francisco Cajina, Ignacio Bárcenas. Son de varios países diferentes, de varios tipos de iglesias y tipos de ministerios muy diferentes, para poder compartir con nosotros su experiencia que podemos usar en nuestros ministerios, ¿sí? Y entre todo voy a estar agregando información de herramientas, recursos, métodos para trabajar, cosas que podemos hacer para trabajar sabiamente en este ministerio con todos. Mi información de contacto está aquí abajo. Esto es de la escuela principalmente y mi correo personal aquí. También ven que en la página del curso hay un facilitador o calificador que van a estar trabajando con ustedes en este curso también y pueden preguntarles a ellos sus preguntas también. Estoy anticipando este curso, será un curso excelente. Los que participan son realmente hombres de mucha experiencia, hombres de Dios. Creo que les va a gustar todo. Espero que ustedes vengan siempre con sus Biblias, con algo para apuntar, con mentes abiertas y el deseo de aprender más, de trabajar en el reino de Dios. Que el Señor los bendiga y que sigan adelante en sus iglesias. Nos veremos en la próxima clase. Hasta luego.